Buenas noches, mi nombre es Andrea Aliaga, gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy día les damos la bienvenida a la quinta sesión del programa de Ciencias Sociales bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a las ciencias sociales en el Perú, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestro expositor de hoy, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves y además agradeceremos a los participantes de Zoom que mantengan sus micrófonos apagados así como sus videos. Ahora sí, para presentar a nuestro invitado de hoy, el profesor Pablo Sandoval. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fue director y coordinador de la Maestría en Antropología. Es miembro además del Instituto de Estudios Peruanos. Entre sus publicaciones más recientes se cuenta Antropologías hechas en el Perú, editado en el 2020, Las máscaras del poder, textos para pensar el Estado, la nación y el nacionalismo en el 2018, Aprendiendo a vivir se va la vida, conversaciones con Carlos Iván de Gregory, la cual se hizo junto a José Carlos Agüero en el 2016, y No hay país más diverso, compendio de antropología peruana, el segundo tomo, junto con Carlos Iván de Gregory y Pablo Sendón en el 2014. Actualmente, el profesor Sandoval dirige la editorial independiente de Ciencias Sociales La Siniestra Ensayos. Ahora sí, a continuación damos la bienvenida al doctor Sandoval, quien nos presentará una conferencia titulada Dilemas de la Antropología en el Perú. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. A todos los colegas, amigos y amigas de la Biblioteca Nacional, agradecerles por la invitación a este importante siglo de charlas sobre las ciencias sociales y que nos parece, digamos, súper importante que a lo largo de estas semanas podamos dialogar desde las distintas perspectivas de las ciencias sociales sobre temas que nos parece pertinentes pensar sobre el Perú, la sociedad peruana desde enfoques multidisciplinarios. Me toca ahora a mí hacer una presentación sobre una de las disciplinas más antiguas de las ciencias sociales en el Perú, y no quisiera hacer una presentación estrictamente de las discusiones de la antropología, sino sobre todo pensar la relación que ha tenido la antropología con los cambios sociales, culturales, históricos del Perú del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Quisiera para ello compartir una suerte de imágenes que va a ser acompañada por una lectura de una presentación, una ponencia que he preparado para la sesión de hoy, que ojalá, creo, va en los tiempos más o menos precisos para mi exposición. A ver, empiezo entonces. No sé, ¿se puede ver la presentación? Sí. Me parece que sí. ¿Sí? Se ve claramente. Pantalla completa. Perfecto. Ya. Empiezo entonces, ¿ya? Por antigüedad, impacto e influencia, la comunidad académica peruana de ciencias sociales es la más consolidada de la región andina. Mientras en Perú la antropología y la sociología se fundaron como carreras universitarias entre la década de 1940 y 1950, su institucionalización fue más tardía en Ecuador, los años 70, y Bolivia en la década del 80. Un caso similar ocurrió con la historia, mientras en Ecuador y Bolivia presentan un desarrollo institucional, años 70 y 80 respectivamente, y con débil expansión editorial, en el Perú es una disciplina de relativa demanda y creciente actividad editorial. Sus antecedentes se remontan a la temprana institucionalización de las ciencias sociales en algunas universidades, en las cuales, desde mediados de la década de 1940, se comenzaron a formar las primeras generaciones de científicos sociales. Entre las primeras disciplinas que adquirieron estatus universitario estuvo la antropología. Tempranamente, en 1942 y 1945,
se fundaron la sección de Arqueología y Antropología y el Instituto de Etnología y Arqueología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respectivamente. El arraigo y la legitimidad de la antropología en el Perú tuvo como antecedente directo la notable influencia del indigenismo desarrollista mexicano que le proporcionó horizonte político e ideológico en las primeras décadas del siglo XX. Pero sobre todo se apoyó en el indigenismo nacional marcado por los escritos de José Carlos Mariátegui y Luis Valcárcel y los estudios sobre el folclore entre la década de 1930 y 1940. En lugares donde ocurrió este fenómeno, como Lima, Cusco, Ayacucho y Puno, se conformaron distintas tradiciones intelectuales y políticas. Difundidas desde las universidades regionales, estos intelectuales le imprimieron una especificidad particular a sus temas y visiones del país. En Cusco, por ejemplo, el indigenismo regional se fusionó con el folclore. En Ayacucho, un sector del indigenismo radical se encontró con el maoísmo, y en Lima, una postura más cosmopolita en cuanto a influencias e ideologías, adoptó tanto el maoísmo, la teoría latinoamericana de la dependencia, como un abierto estructuralismo de inspiración francesa. La expansión de la antropología alcanzó su auge máximo durante la década de 1960 y 1970. Durante esos años, llegó a esbozarse una comunidad académica antropológica que logró tender puentes y diálogos entre regiones, entre distintas escuelas de enseñanza en la universidad, pero en cuya relación arrastraban también diversas fisuras de orden regional, étnico y de clase. Pese a este desarrollo desigual, esta comunidad académica estuvo articulada alrededor de paradigmas y motivaciones comunes, más allá de claras diferencias políticas y teóricas. ¿Cuál fue ese paradigma en común? Queda claro que la antropología en el Perú fue heredera del indigenismo, y pese a múltiples influencias teóricas, se articuló alrededor de una comunidad epistémica y a una ideología que se ha venido a llamar andinismo, o parafraseando a Thomas Kuhn, paradigma indigenista. Tuvo un ámbito de estudio bastante definido, la sociedad rural, y dentro de ella las comunidades indígenas campesinas andinas. Un rito de pasaje que contribuyó a configurar su identidad disciplinar, el trabajo de campo en zonas remotas y llamadas exóticas. Sobre todo, tenía una misión que le otorgó legitimidad social y política: contribuir desde la escritura de decenas de monografías sobre comunidades campesinas a la ampliación de la cartografía del imaginario nacional, visibilizando etnográficamente a poblaciones indígenas, culturas, razas entre comillas y grupos étnicos, hasta entonces excluidos del relato de la comunidad imaginada del Perú oficial. Parafraseando a la historiadora norteamericana Nancy Applebaum, el indigenismo y la antropología andinista contribuyeron a dibujar el paisaje de la nación, aunque desde el contorno de una geografía racializada o amestizada, como sugiere Lilia Maurice Schwartz para el caso brasileño. A todo esto, la Amazonía tuvo una preocupación residual, como si se tratara de un territorio etnográfico vacío, el punto muerto del imaginario nacional. A esta agenda, la antropología indigenista modernizadora la denominó integración de la población aborigen. La resonancia de la antropología mexicana en el Perú fue muy fuerte hasta la década de 1950, pues para bien y para mal, el Estado mexicano exhibió durante el siglo XX una voluntad política mucho mayor para cumplir esa misión integracionista del mestizaje, de la cual la antropología, aún con matices contestatarios y radicales, se sentía comprometida. Pese a esta creencia integracionista del indigenismo desarrollista, en ningún momento los indígenas permanecieron aislados del mundo exterior. Todas las grandes transformaciones nacionales han tenido profundas repercusiones en su vida cotidiana y en sus formas de organización social. Pero el vaivén de los cambios políticos y sociales en el Perú de la segunda mitad del siglo XX afectó profundamente a las ciencias sociales. El culturalismo y las teorías de la modernización no se pudieron sostener en un contexto de auge de los movimientos campesinos de los años 60 y por el empuje en la implementación de una radical reforma agraria en 1969. Por insuficientes,
fueron rápidamente desbordadas y sustituidas por una visión crítica de la teoría, por la visión crítica de la teoría de la dependencia y el radicalismo marxista. Su impacto se dejó sentir entre la década de 1960 y 70, sobre todo en las universidades públicas. El marxismo consiguió allí una asfixiante hegemonía y colonizó casi por completo el lenguaje de las ciencias sociales. Esto se tradujo en la adopción de mallas curriculares homogéneas, utilizando los mismos libros de autores marxistas, impartiendo la cátedra con manuales de materialismo histórico e investigando temas muy parecidos. Por ejemplo, la contradicción de clase entre la hacienda feudal y la comunidad campesina, o si el modo de producción en el Perú era predominantemente semifeudal o capitalista. Pero a su vez fue la coyuntura de los años 60 y 70 que la antropología peruana produjo importantes imágenes e interpretaciones del conjunto de la sociedad andina. ¿No? Ello coincidió con la pérdida de influencia del Instituto de Etnología de la Universidad de San Marcos, fundado en 1945, y su reemplazo por el Instituto de Estudios Peruanos. Este instituto fue creado en 1964 con financiamiento proveniente de la Fundación Ford, la Wenner-Gren Foundation y la Universidad de Cornell, ¿no? Y que tuvo un fuerte apoyo de la filantropía norteamericana y que logró ocupar un lugar peculiar en la comunidad académica peruana de ciencias sociales. ¿Ya? Lo particular de ello es que se trataba de una institución privada dedicada exclusivamente a la investigación social, compuesta básicamente por profesores universitarios y donde se elaboró las interpretaciones más importantes de la realidad andina, pasada y presente de aquel momento. En ese ámbito destacó el director del IEP, de aquel entonces el antropólogo José Matos Mar, que anunciaba la emergencia de una nueva sociedad rural y urbana, y el antropólogo y sociólogo Julio Cotter, que trazaba el mapa de las nuevas formas de dominación patrimonial de la sociedad en la sociedad rural. Pero también desde la historia, tanto John Murra como María Rostorowski sobresalieron por su entusiasmo con el desarrollo de una nueva interpretación de la civilización andina en base a la relectura de nuevas fuentes. A pesar de estos cambios, la antropología peruana se movió siempre en una continua ambivalencia. ¿Cómo designar etnográficamente a las poblaciones andinas? ¿Indígenas o campesinos? ¿Modernos o primitivos? Como sugiere Florencia Garramuño para el caso del vanguardismo cultural argentino y brasileño. La respuesta dependía del prisma ideológico teórico que se asumía, pero siempre conceptualizada desde la visión esencialista de la alteridad cultural. Lo indígena representó una alteridad sin duda, pero en todo caso se trató siempre del otro nacional. El llamado problema indígena se inventó, según refiere a Juan Pedro Viqueira para el caso mexicano y creemos extensible para el Perú, cuando se impuso la idea de que una nación tenía que ser homogénea en lengua, cultura e historia y que los únicos diferentes eran los indígenas. Sobre estas bases, precisamente, que la antropología peruana levantó distintas interpretaciones sobre el mundo andino. En efecto, en muchas etnografías sobre los Andes prevalecieron perspectivas teóricas y metodológicas que privilegiaron la estabilidad de los sistemas sociales por encima de los incesantes cambios sociales, culturales y políticos de las poblaciones campesinas. El énfasis en las continuidades culturales del siglo XVI al XX como rasgos centrales de la fortaleza de la cultura andina, resultó en una esencialización que se conoció como lo andino, entendida como una entidad cultural opuesta a la lógica histórica de Occidente. Al respecto, el geógrafo Daniel Gates señalaba, por ejemplo, en 1999, en su trabajo Naturaleza y Cultura en los Andes, que, y cito, la forma de los Andes es de una región fundamental de Sudamérica, pero también es un espacio mítico cuya configuración ha cambiado a través de 500 años y que ha transitado de una situación de ser una entidad física a un área cultural. Olivia Harris, también una antropóloga
británica muy importante, una antropóloga andinista muy importante, señaló que el éxito de lo andino como perspectiva llevó a su reificación esencializante, produciendo una tensión. Por un lado, los historiadores que escudriñaban a profundidad el turbulento periodo colonial y republicano, y por otro lado, los antropólogos que trabajaban en el registro de permanencias culturales alejadas u opuestas al cambio histórico. Eran pocas las etnografías que se interesaban por la ampliación de la economía de mercado y la expansión capitalista de la sociedad en la sociedad rural. La consecuencia más directa fue el despojo de todo rastro de historicidad en las culturas estudiadas, recurriendo para ello al uso del presente etnográfico como estrategia estilística de representación etnográfica y discursiva. El efecto etnográfico final consistió en la producción de una imagen eurocéntrica de estas sociedades indígenas campesinas como suspendidas en una temporalidad estática, exótica y remota. ¿Cuánto de esto se tradujo en la antropología peruana? Lo cierto es que el núcleo central de la antropología en el Perú se sostuvo en la creencia de la evidente existencia del mundo andino y el problema indígena, y que era posible su análisis tanto desde el enfoque culturalista o estructuralista, pero también desde el paradigma marxista-leninista que asumió, por ejemplo, un buen sector de antropólogos de universidades públicas. Sin embargo, sus diferencias teóricas y políticas, sea esta de derecha o de izquierda, compartieron por igual un mismo paradigma ideológico o visión esencialista. No existía oposición alguna, ya sea que argumentaran la temporalidad del pensamiento mítico de las poblaciones indígenas o enfatizaran el esencialismo de la conciencia política clasista del campesinado revolucionario. Indígena o campesino. Hasta el presente la antropología en el Perú no ha aclarado a fondo la distinción entre ambas nociones. Más bien, el resultado ha sido casi siempre el mismo: la expulsión de la historicidad de sus prácticas culturales. Primó cierta confusión, pues se asoció lo andino a lo indígena y lo popular, sobre todo en los estudios de folclore y de los rituales andinos. Muchos antropólogos tomaron ambas nociones como intercambiables, permitiendo que la gran mayoría de la población del Perú se encuentre exotizada, por no decir salvajizada y vestida de una alteridad cultural absoluta, remetida a otro planeta cultural, ¿no? Como anotaba en 1999, en un ácido y de hecho exagerado comentario, el sociólogo francés Henri Fabre. En esa misma dirección apuntan las antropólogas Linda Seligman y Kathleen Fine-Darr en un reciente libro que recoge 42 artículos de especialistas en el estudio del mundo andino. Pero incluso, mucho antes, el propio José María Arguedas, en 1952 señalaba que, y lo cito, es inexacto considerar como peruano únicamente lo indio. Es tan erróneo como sostener que lo antiguo permanece intangible. Solo en las mentalidades ignorantes, tanto de la realidad humana del Perú como de las ciencias que estudian al hombre, puede surgir una idea como esta. Cierro la cita. La recepción y apropiación de la obra del mismo Arguedas, novelista y antropólogo, quizá resuma de forma paradigmática la ambigua presencia del andinismo más allá de las porosas fronteras ideológicas y teóricas de la antropología peruana. Arguedas logró ser admirado tanto por entusiastas del estructuralismo francés como Alejandro Ortiz, que fue además alumno suyo, por novelistas liberales promotores de la economía de mercado como Mario Vargas Llosa, que le dedicó además el famoso ensayo La utopía arcaica, por antropólogos marxistas promotores interesados en los temas de folclore andino y la cultura popular, como Efraín Morote Vez, como por antropólogos que abogaban por la fusión del socialismo y la cultura andina, como Rodrigo Montoya. Mito, historia y clase coexistieron por igual, para decirlo de algún modo. Precisamente fue la convicción de la existencia de ese mundo andino, sea en su versión mítica, sea en su versión neoliberal o clasista, lo que posibilitó articular a la comunidad académica de antropología, independientemente de sus influencias teóricas, tendencias ideológicas y coberturas institucionales. Todo ello ocurrió pese a que el propio Arguedas
sostuvo muy temprano en un artículo periodístico del año 1961 que el proceso de modernización de los Andes acarrearía un costo cultural muy alto para las poblaciones indígenas. Para Arguedas, era mejor que las poblaciones andinas, ¿no? Era que las poblaciones andinas se apropiaran y reinventaran culturalmente en las ciudades ante el impacto inevitable de la modernidad occidental, a quedarse congelados en el inamovilismo de las jerarquías étnicas de la Sierra Andina feudalizada. Y cito a Arguedas, es un artículo publicado el año 61 en el entonces diario Expreso. El artículo se llama El Perú y las barriadas, ¿no? Dice Arguedas, en la peor barriada de Lima hay algo que no existe en la mayor parte de los pueblos y aldeas desde los cuales han emigrado a Lima, especialmente el campesino andino, la posibilidad de emergencia, del ascenso, de la promoción. La organización social y política que se mantiene congelada en las provincias andinas no solo han sumido en una miseria espantosa al campesino, sino que esta miseria les ha quitado lo que constituía a veces una compensación suficiente a su dura vida, las fiestas, la recreación profunda que, según sus antiguas usanzas, estas fiestas constituían. Ya nadie quiere ser mayordomo de las fiestas, ni alcalde ni alférez, en las aldeas castigadas por la miseria. Para el indio, el yactarruna, y aún para el mestizo pobre, el porvenir está cerrado en esos pueblos como una cortina de acero e infierno. ¿A qué puede aspirar en su aldea oriunda? ¿Qué importa hundirse en la inmundicia, en la fetidez y en el martirio de una barriada si la alienta la convicción, aunque muy lejana, aunque incierta, pero no imposible, de que puede al fin surgir? Hay una diferencia inexpresable, dice Arguedas, entre vivir sin esperanza en el martirio y la fetidez, como en el infierno de Dante, y entre trasladarse a otro lugar en el que también hay ese mismo martirio y aún más fetidez, pero donde la esperanza existe realmente. Cierro la cita de Arguedas. Es obvio que Arguedas poseía una intuición y una sensibilidad etnográfica muy poderosa. ¿Acaso porque su lugar de enunciación para comprender los dilemas culturales de las poblaciones indígenas campesinas operaba desde la empatía y no desde la distancia emocional de la alteridad? Quizás no sea que es, digamos, el objetivismo, ¿no?, de la mirada de las ciencias sociales. Quizás no sea casual que la ubicación del propio Arguedas en el campo de las ciencias sociales haya sido algo marginal, pues siempre sobresalió la figura pública del escritor y el novelista consagrado, y que terminó opacando su faceta de antropólogo. De hecho, eso es lo que ocurre en la famosa mesa redonda, Todas las sangres, en el IEP del año 64. Prevalece la figura del novelista que la del antropólogo. A todo esto, lo cierto es que su postura optimista frente a la modernidad del migrante andino no va a coincidir con la actitud pesimista de un buen sector de la antropología y las ciencias sociales de la década de 1980, ni con la utopía andina propuesta por el historiador Alberto Flores Galindo, que por momentos adquiría un ropaje antimoderno, pero tampoco con el optimismo de la propuesta nacional popular de la izquierda intelectual de los años 80, que se expresó en trabajos de antropólogos como Calciván de Gregori, mucho menos con el clasismo totalitario de Sendero Luminoso. Más allá de estos vaivenes, lo innegable es que buena parte de la antropología peruana transitó entre los años 50 y 70 del indigenismo al campesinismo y del culturalismo al clasismo revolucionario. En todos los casos se compartió un mismo paradigma homogenizador. Los indígenas campesinos debían ser modernizados y solo después reubicados en un auténtico proyecto de refundación nacional, sea este capitalista o proletario. Sin embargo, entre la década de los años 70 y 80, esta situación cambió drásticamente. El fracaso de la reforma populista del gobierno militar, la crisis inflacionaria del primer gobierno de Alan García y el declive del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, común al conjunto de la región latinoamericana, arrastró a las universidades peruanas y a los centros de investigación a una situación de creciente deterioro.
El impacto sobre la comunidad académica antropológica y sobre las ciencias sociales en general aumentó en el Perú por el golpe que significó la violencia política desatada por Sendero Luminoso desde 1980 en las universidades públicas. Todo ello propició finalmente el resquebrajamiento y la atomización de la frágil comunidad académica nacional apenas entretejida en las décadas previas. En esta crisis, la antropología fue la disciplina social más afectada porque su ideología, su ámbito de estudio, su rito de pasaje metodológico y su misión desarrollista quedaron desfasadas. La manifestación de la crisis del paradigma andinista tuvo incluso lugar y fecha precisa. El informe Vargas Llosa de 1983, que buscó explicar la masacre de 8 periodistas ocurrida en la comunidad campesina de Uchurajay, en Ayacucho, en los primeros años del conflicto armado interno. El informe Uchurajay se basó principalmente en la asesoría de 4 antropólogos e hizo suyo el paradigma andinista. Su tesis central demostró ser un obstáculo para superar aquella visión anacrónica de las comunidades campesinas, vistas casi como una suerte de reducto cultural no occidental, un lugar etnográfico distante del tiempo de la modernidad. Pero surgió a pesar de todo nuevos espacios de articulación más profesional que académicos, promovidos precariamente por los organismos no gubernamentales de desarrollo. En la antropología, los congresos nacionales de folclore, iniciados en 1972, se convirtieron casi en el último bastión agónico del espacio de encuentro y articulación académica nacional. En la década de 1980, estos congresos reunían casi exclusivamente antropólogos e intelectuales de universidades de provincias, en especial maestros de escuela, mientras que eran prácticamente ignorados por aquellos antropólogos radicados en Lima, de universidades y centros de investigación más consolidados y conectados a redes globales de conocimiento. La consecuencia era previsible. Se abrieron o ahondaron las grietas ya existentes entre las universidades privadas y públicas, así como aquellas ubicadas en Lima y en las otras provincias del país. Los intentos por revertir estas tendencias fueron aisladas e intermitentes. Solo un ejemplo. En 1985 se celebró en Lima el primer Congreso Nacional de Investigaciones en Antropología, que reunió centenares de antropólogos de todo el país. Tuvo que pasar 11 años para que se lograra organizar un segundo Congreso Nacional, esta vez en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, que apenas salía de las secuelas dejadas por la guerra interna. Esta situación resume lo que podríamos definir hasta hoy como la tensión permanente entre cosmopolitas y provincianos, ambas categorías entrecomilladas, en la comunidad académica de antropología en el Perú. Hacia fin de la década de 1980, la antropología comenzó a pagar el precio de su asociación casi exclusiva con el estudio de la sociedad rural. Precisamente en un momento en que se consolidaban las migraciones del campo a la ciudad y se expandían demográficamente las ciudades amazónicas. La situación se volvió insostenible cuando en los peores años del conflicto armado interno, el clásico trabajo de campo se convirtió en una empresa azarosa y peligrosa. Además, haber asociado campo con lo rural y no con el ámbito de estudio volvió la práctica etnográfica casi imposible. Podría decirse que en la década de 1980 subsistió entre líneas un antiguo dilema intelectual, aquel que iniciaron los indigenistas a inicios del siglo XX y que se extendió después en las prescripciones políticas de los antropólogos y demás científicos sociales. ¿Cómo nombrar a los indígenas y campesinos? ¿Desde qué bases raciales, étnicas o culturales era posible imaginar la refundación de la nación peruana? ¿Quiénes serían sus protagonistas? ¿Desde qué espacios? ¿La comunidad rural indígena o la ciudad popular, chola y mestiza? Si desde el punto de vista del proceso de migración del campo a la ciudad, la historia del siglo XX peruano podría definirse como el incesante esfuerzo de los campesinos por liberarse de la estigmatización étnica y dejar de ser indios, significaba que habían dejado
atrás todo rastro de indigeneidad para quedar engullidos por la maquinaria cultural del mestizaje y la chorificación? Hasta hoy no existe certeza etnográfica al respecto. En el fondo, lo que ha estado en disputa en los dilemas antropológicos ha sido la batalla por la interpretación de los flujos de relaciones interétnicas que se han ido forjando a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI en el Perú. Lo central de la antropología ha sido ensayar respuestas a dos preguntas cruciales. ¿Cómo conciliar cultura andina con la modernización capitalista? Y cómo nacionalizar y politizar la cultura popular peruana. Dos posturas intentaron resolver estos dilemas en la década de 1980, la utopía andina y la modernidad andina. Estas fueron expuestas principalmente por antropólogos, sociólogos e historiadores de izquierda ligados a universidades e instituciones de investigación en ciencias sociales, principalmente el Instituto de Estudios Peruanos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo cierto es que su influencia se dejó sentir como caja de resonancia también en el debate público de la izquierda de esos años. Ello se debió a que la mayoría de sus protagonistas fueron intelectuales cercanos al ala radical o moderada de la Izquierda Unida. Cito algunos: Carlos Emad de Gregori, Alberto Flores Galindo, Rodrigo Montoya, Manuel Burga, José Matos Mar, Guillermo Nugent, Nelson Manrique, Roberto Miro Quesada, Sinesio López, entre otros. Todos hombres, por cierto. Sin embargo, ambas vertientes vieron limitada su impacto intelectual y político en el mediano plazo, pues sus intervenciones terminaron envueltas en la derrota política cuando la propia Izquierda Unida entra a una lenta agonía que la lleva a su autodisolución en 1989 y es derrotada por Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990. También porque a fines de la década del 80, las ciencias sociales ingresan a una profunda crisis de paradigma, principalmente del marxismo, pierde la fuerza interpretativa de décadas anteriores y se debilita hasta casi extinguirse su influencia política en la construcción de discursos históricos y etnográficos en el Perú. Para todo efecto práctico, en aquella coyuntura, la antropología ya no contaba con una narrativa cultural viable de nación. Tampoco una propuesta verosímil de modernidad alternativa desde el punto de vista de lo que ellos denominaban el sujeto nacional popular. Desde entonces, escribiría algunos años después Carlos Iván de Gregori, esta intelectualidad agotó sus posibilidades de intervención pública, perdió referentes sociales y políticos y quedó atrapada en medio de la debacle económica de fines de la década del 80. Toda discusión sobre lo andino, lo indígena, lo campesino, lo cholo y lo popular, que obsesionó la antropología desde la década de 1940, desapareció casi por completo de la esfera pública, perdió peso político y se replegó completamente al ámbito estrictamente académico y universitario. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este repliegue? No sé cuánto voy de tiempo, ¿no? Pero en todo caso voy casi terminando. Vamos bien, profesor. Ya. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este repliegue? La pretensión de las ciencias sociales de izquierda, por ejemplo, por elaborar síntesis totalizadoras de la historia nacional, quedó marginada hacia fines de los años 80 y en su lugar aparecieron pequeños relatos y narrativas especializadas. El estilo de escritura también se alteró. La amplitud reflexiva y dialógica del ensayo fue rápidamente sustituida por la precisión empírica y el humor neutral de la monografía especializada. Pero fue más bien el proyecto cultural del neoliberalismo, labrado sobre todo por economistas y abogados, cuyo embrión tecnocrático inicial se aglutinó alrededor del Instituto de Libertad y Democracia, el ILD, que ganó terreno en el mundo de las ideas e influyó estratégicamente desde 1990 en las altas esferas de la decisión de la política estatal y las nuevas interpretaciones del desarrollo nacional. Desde entonces, desde los 90 hasta la actualidad, la economía y en menor medida la ciencia política terminaron siendo las nuevas ciencias dominantes para explicar el devenir del Estado, el mercado, la cultura nacional y la sociedad peruana. El intelectual orgánico de izquierda, la mayoría de veces de ciencias sociales,
desapareció de escena y en su lugar asomó la figura mediática del profeta tecnocrático. Parafraseando a Zygmunt Bauman, se podría decir que en el campo intelectual peruano sobrevino el desprestigio del arquetipo del intelectual público como el intérprete moral de la nación, como lo fue José María Arguedas, para ser relevado por el legislador tecnocrático, que con su autoridad profesional dilucida sobre las reglas y procedimientos del desarrollo capitalista, ¿no? Gobernando de Soto, al menos antes de esta contienda electoral última. Lo cierto es que desde la década de 1990 hasta la actualidad, se desvaneció por completo el poder simbólico que ostentaba el gran intérprete ventríloco de la nación peruana, el antropólogo. Su rol como mediador simbólico entre el mundo, ¿no? Entre el mundo de la cultura popular y la cultura de las élites simplemente se agotó. ¿Significó el fin de la antropología? Obviamente que no. Solo ocurrió que el valor de la palabra pública en el Perú se desplazó del contorno borroso del relato antropológico hacia las aguas turbulentas, pero a fin de cuentas medibles, de la economía o la ciencia política. Si cabe la comparación, la imagen del sujeto nacional se trasladó del mestizo aculturado o del cholo emergente propuesto, por ejemplo, por Aníbal Quijano en la era populista, hacia el coraje individualista del microempresario emprendedor de la época neoliberal. Hasta entonces, los economistas habían ocupado solo puestos especializados en los aparatos del Estado, asesorando puntualmente en materia fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas o en el Banco Central de Reserva. Pero con la ruptura neoliberal de inicios de la década de 1990, el lenguaje de la economía saturó el lenguaje público. Como ocurrió con la antropología en el periodo populista previo, la economía como disciplina se erigió esta vez como el saber alternativo al gastado vocabulario de las ciencias sociales ya en retirada. La economía, señala Claudio Lognis, un antropólogo mexicano, la economía estaba en situación de ofrecer imágenes creíbles de futuro que eran indispensables tanto para reformar al Estado y al mercado como para los mismos actores sociales que tenían que operar bajo nuevas reglas. El Perú no fue un caso excepcional. Más bien, era parte de una tendencia global que terminó por opacar al exhausto lenguaje antropológico desarrollista. Visto así, la economía se coronó como la nueva reina de las ciencias sociales, gracias a su aparente repertorio de objetividad científica y a su ropaje de ficticia neutralidad. Sin embargo, si bien la antropología peruana perdió influencia política, ganó en pluralidad etnográfica. La antropología masónica, tan dejada de lado en el largo arco del indigenismo, cobró vigor y ganó influencia en las universidades y los centros de investigación, construyendo un corpus etnográfico igual o más relevante que los actuales estudios sandinistas, ¿no? Y todo esto ocurre además en un escenario donde los antropólogos han perdido el monopolio de la representación etnográfica de los pueblos indígenas, logrando reubicarse en una situación más horizontal con su habitual, entre comillas, objeto de estudio, ya sea como testigos, acompañantes o activistas aliados que defienden los derechos de los pueblos y organizaciones indígenas, una suerte de antropología colaborativa. Estos cambios han corrido en paralelo con la ruta trazada por las propias organizaciones indígenas y también afroperuanas. Luego de un lento camino de aprendizajes, estas siguen buscando reinventar sus propios discursos históricos e imágenes etnográficas, elaboradas esta vez por sus propias élites intelectuales, muchos de ellos antropólogos y antropólogas, produciendo nuevas demandas étnicas y estableciendo inéditas alianzas con distintos actores políticos. Este cambio radical respecto al indigenismo anterior ha permitido desde los años 90 hasta la actualidad la emergencia de movimientos sociales que se autodefinen en términos étnicos en países como México, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala. Esta tendencia coincidió con un momento de profundas transformaciones globales que han posibilitado la producción de nuevas maneras de representar la alteridad del otro, entre comillas, indígena o afrodescendiente.
Quizás se ha llegado al fin del exotismo de la antropología en un contexto de expansión del capitalismo y el mercado transnacional. ¿Cuál podría ser la nueva agenda de la antropología comprometida en el Perú? Y con esto voy cerrando. Al menos en la Amazonía, la ruta es más nítida, ya que se tiende a omitir que esta región cuenta con la tercera ciudad más grande del Perú, tiene más del 30% de la tierra cultivada del país, provee más del 50% de las exportaciones agrícolas, tuvo un mayor incremento del Producto Bruto Interno durante el periodo 1970-2015 y, de acuerdo a ciertas regiones amazónicas, cuenta con altos índices de desarrollo humano, ¿no? Tiene algunas de las provincias con mayor nivel de vida y ha producido el movimiento regionalista más importante del país y ha dado origen a una de las confederaciones indígenas más poderosas de toda la cuenca amazónica. ¿Qué hacer entonces? El primer paso urgente sería repensar etnográficamente las categorías, por ejemplo, de costa, Andes y Amazonía, pues son resultado más bien de las exigencias de las formaciones estatales que requerían clasificar espacios geoculturales distintivos. Se necesita ahora estudiarlas desde sus desplazamientos, desde sus desplazamientos e interconexiones. Nuestros llamados sujetos antropológicos no saben del respeto a geografías culturales y fronteras étnicas precisas. Han demostrado una y otra vez que son infieles practicantes de la movilidad espacial. Otra respuesta dependerá más bien de opciones personales. Me refiero a la necesidad de acompañar la fortaleza organizativa de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios ancestrales, su identidad, sus conocimientos interculturales, saberes y cosmologías que colisionan con los intereses depredadores del extractivismo, la comercialización de la naturaleza y la mercantilización de su cultura. Pero también están los millones de habitantes urbanos que reorganizan diariamente sus vidas precarias en medio de la vorágine del régimen de vida neoliberal y que al parecer no tienen derecho a una existencia digna. ¿Qué nuevas sociabilidades están emergiendo en el mundo urbano? ¿Cómo aproximarnos a las incertidumbres cotidianas de millones de individuos cuyas vidas han quedado desafiliadas de todo nexo social y sobreviven en zonas de abandono social, en algunos casos de espaldas al mercado o evitando la regulación del Estado? ¿Qué nuevos roles asumen el parentesco y la familia en un contexto de precariedad de este tipo? La antropología peruana aún no cuenta con relatos etnográficos renovados al respecto, ni para las ciudades de la costa, los Andes y la Amazonía. Y la población afroperuana, allí sin duda el silencio sigue siendo mayor. A fin de cuentas, acá hace 80 años del nacimiento de la antropología en el Perú, y es tiempo de tomar en serio la construcción de una antropología comprometida con lo contemporáneo, cuyo punto de partida sea siempre las preocupaciones teóricas y los anclajes etnográficos, lejos de todo exotismo esencialista y romanticismo inútil. Pero también distante de toda propuesta intercultural o multicultural, sea por la vía estatal o por la vía del mercado, que pretenda borrar la vitalidad conflictiva y creativa de distintos modos de existencia. Es parte de nuestro compromiso colocar nuestros conocimientos a disposición de las demandas públicas y hacer esfuerzos por saltar las fronteras de los círculos académicos especializados. En cierto modo, es el pago de la deuda que contraemos ante la sociedad que siempre nos ofrece la posibilidad de estudiarla. Al restituir a estos diversos públicos la comprensión de sus propios mundos sociales, la antropología ayuda a los mismos actores sociales a que se apropien de estos saberes etnográficos, de discutirlo y de utilizarlos para sus propios fines y proyectos políticos, ¿no? En este sentido, la etnografía se convierte en un arma política poderosa que contribuye al desafío siempre abierto de democratizar nuestra sociedad. ¿Tiene la antropología una segunda oportunidad sobre la Tierra? Dependerá de los antropólogos y antropólogas con sus preguntas y agendas
quienes ayudan a clarificar estos futuros escenarios en un mundo por venir, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Sandoval. Creo que la revisión que ha hecho acerca de la historia, ¿no?, de la antropología y de cómo ha ido creando diferentes conceptos o ha tratado de tener conceptos, ¿no?, para poder entender a la sociedad, ¿no? En un inicio una otredad que sentía más lejana, hoy en día creo que eso ha cambiado bastante, ¿no? Pero como estos conceptos pues han modelado la antropología misma, las ciencias sociales, incluso el entendimiento mismo de la sociedad, y cómo también estos conceptos deben ser revisados, deben ser reestructurados, deben siempre temporalmente tener una revisión, ¿no?, muy acuciosa, no solo, digamos, por parte de los antropólogos, sino también recibiendo la influencia, ¿no?, de otras ciencias sociales, que por qué no, es interesante que conversen, ¿no? Eh, y en esa revisión, profesor, nos han llegado algunas preguntas, de las cuales adelantaré a nuestros participantes que vamos a tratar de transmitir la mayor cantidad posible. Han llegado varias. Y quisiera empezar con una que dice así. ¿Alguna vez se ha hecho algún estudio acerca... no, perdón, vamos a pasar a la segunda parte, pero esta me parece que podría iniciar mejor. En la antropología peruana, durante los inicios del siglo XX, hubo un gran interés sobre la comunidad andina, el otro, ¿no? Se escribió mucho sobre diferentes formas de vida y organización. Sin embargo, con la aparición de la influencia marxista, se quiso mostrar los paradigmas de esta corriente teórica, y así las demás corrientes fueron de la teoría a conceptos ideales. Ahora, ¿qué es lo que queda de la antropología peruana? Si influenciar cambios o solo estudiar y comprender realidades, es decir, mantenerlo en un espacio un poco más teórico frente a una práctica más de campo. ¿Voy respondiendo uno por uno, Andrea? O... Sí, ya, sí, ok. vamos respondiendo. Sí, bueno, digamos que si bien quizás ha hecho demasiado énfasis en una suerte de desvinculación de los antropólogos y sus trabajos de la discusión pública, y eso en cierta medida ha despolitizado para bien o para mal sus agendas de investigación, también es cierto que esto propició, a mi parecer de manera positiva, una mayor pluralidad etnográfica, ¿no? La Amazonía, por ejemplo, es parte de esa pluralidad etnográfica que antes no era tan fuerte. Y eso ha conllevado, digamos, a la incorporación de nuevas perspectivas teóricas para entender la sociedad peruana, ¿no? Perspectivas teóricas antropológicas me refiero. Pero que estas perspectivas teóricas, siendo muy importantes, no tienen sentido, y eso es algo que, digamos, básico de cualquier formación de ciencias sociales, las perspectivas teóricas no tienen sentido si que no están, en el caso de la antropología, vinculadas a anclajes etnográficos muy precisos, ¿no? Es decir, quizás lo que en un periodo previo, lo que prevaleció en muchos casos, fue una suerte de ensayismo que tenía visiones muy generales de la sociedad, ¿no? Y que fueron visiones muy poderosas para interpretar la sociedad peruana. Por ejemplo, el ensayo de José Matos Mar, Desborde Popular y Crisis del Estado, que ahora en los últimos 20 años los estudios etnográficos son mucho más precisos, menos generalizantes, pero que no existe realmente una contradicción entre el trabajo de campo, que sigue siendo muy importante, la definición teórica de las preguntas de investigación, y también se ha redefinido, y eso quisiera agregar, también se ha planteado en otros términos la colaboración de los propios antropólogos y antropólogas con su conexión con los distintos actores de la sociedad civil, ¿no? En el periodo previo era más bien el antropólogo, algo así como que el que daba rollo, el que daba línea, ¿no? Y la sociedad civil era una suerte de coro oculto que solo escuchaba, y ahora más bien
esa relación me parece a mí que se ha invertido, ¿no? Son los antropólogos los que acompañan, digamos, y colaboran con los actores de la sociedad civil por un asunto muy importante, ¿no? Organizaciones populares, urbanas, andinas y amazónicas han creado en los últimos 20 años también sus propios intelectuales, ¿no? Y muchos de ellos antropólogos, además, que es, a mí me parece quizá lo más interesante. Así es. Una segunda pregunta que nos llega, también un poco de corte teórico, dice: a partir de los años 90, la antropología en el Perú ha tenido un cambio progresivo hacia el constructivismo social, dejando de lado el marco económico. Actualmente, ¿qué tanta presencia tiene el constructivismo social radical en la antropología del siglo XXI? Bueno, el constructivismo social, digamos, es una noción en la cual pueden estar incorporadas pues, muchas perspectivas, digamos, ¿no? Digamos, una noción demasiado amplia, pero es cierto también que quizás los impactos más fuertes han estado por las perspectivas de constructivistas en las ciencias sociales y en la antropología, unas otras perspectivas que han tomado más bien la teoría de la acción, la teoría de la agencia social, ¿no? Que han tenido mucho impacto en la antropología. De hecho, ha habido una suerte de desplazamiento de lo que podríamos llamar el estudio de las estructuras subjetivas hacia las agencias históricas, o dicho de otro modo, de las estructuras a la cultura, ¿no? Pero este constructivismo es relativo, digamos, porque también en la antropología ha tenido mucho impacto otras discusiones que antes eran marginales y que ahora han tenido vienen teniendo una importancia que a mi parecer teóricamente es mucho más desafiante. Por ejemplo, para mencionar solo dos debates, ¿no? Toda la discusión que hay en antropología y otras ciencias sociales, en la discusión entre la relación entre naturaleza y cultura, la discusión sobre el antropoceno, ¿no? O la relación entre tecnologías y cultura, ¿no? Menciono solo algunos autores como Bruno Latour, Philippe Descola o Eduardo Vivero de Castro, ¿no? Que están generando discusiones, a mi parecer, mucho más interesantes y que van más allá del paradigma del constructivismo social, ¿no? Y profesor, acá nos preguntan un poco más acerca de esta convergencia y distancias entre otras ciencias sociales, ¿no? Y por una parte nos preguntan qué herramienta de la antropología o herramientas de la antropología podrían fortalecer a otras ciencias sociales, como por ejemplo la economía. Y por otro lado, también otra pregunta nos dice, ¿no? Que más bien siente este participante que la antropología está siendo reemplazada, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué herramientas de la antropología fortalecer o presentar, ¿no? Como parte de sus prácticas para poder ser validada, para poder estar presente en el debate público? Sí, de hecho, una de las grandes desventajas que tuvo la antropología anteriormente, y que felizmente está siendo atendida, eran dos cosas, ¿no? Tú has mencionado bueno, la economía, por ejemplo, o sea, el razonamiento, digamos, la discusión, digamos, o la incorporación de la economía en el planteamiento del problema de la antropología es muy importante, ¿no? Si bien hay una rama específica que se llama antropología económica, de la cual no hay tiempo para hablar ahora, es cierto también de que muchas veces las preguntas antropológicas han tenido una fuerte deficiencia de conectar también con el razonamiento económico, ¿no? No necesariamente con el razonamiento económico dominante actualmente, pero también esto ocurrió con la historia, ¿no? O sea, muchas veces la antropología ha tenido poca sensibilidad de plantear el concepto de cultura, el concepto de identidad desde una dimensión histórica, de una dimensión más sincrónica, y que felizmente eso también está siendo, no sé si superado, pero en todo caso sí atendido por una corriente llamada antropología histórica, ¿no? Ahora, es real también que la antropología, en todo caso, más que desaparecer, ha perdido la centralidad que tenía antes. Eso es clarísimo, ¿ya? Y que yo creo que hay
múltiples oportunidades, digamos, casi sobre la mesa, donde la antropología puede reubicarse para empezar a rebatir visiones dominantes del Perú contemporáneo. Menciono solo un ejemplo muy particular, ¿no? Y no lo digo por una cuestión estrictamente coyuntural, pero muchas veces nosotros nos guiamos o usualmente la opinión pública se guía, ¿no?, que las orientaciones políticas de los votantes se da a partir de las encuestas, que es un indicador importante de orientación del voto, pero eso no explica para nada lo que lo que podríamos llamar, a partir de una perspectiva etnográfica, cuáles son los sentidos políticos cotidianos que se da a nivel de la sociedad para preferir ciertas orientaciones ideológicas o ciertas orientaciones políticas. Y allí una bien pensada etnografía política o una etnografía política de los procesos electorales, ¿no?, podría graficar de manera cualitativa y profunda, de manera más precisa, cuáles son, digamos, las orientaciones electorales que se dan cada 5 o 3 años, ¿no? Yo creo que ahí la antropología tiene una gran oportunidad, ¿no?, de hacer una suerte de antropología política de los momentos electorales, ¿no?, que sería muy interesante y que puede complementar, digamos, la información cuantitativa de las encuestas y posiblemente las contradiga. Sí, en esa línea, la antropología en general tiene la capacidad de brindar agencia, ¿no? De demostrar la agencia que tienen las personas, ¿no?, para elegir y en general que tienen una opinión, ¿no?, que más allá de encasillarlas en ciertos parámetros cuantitativos, ¿no?, o de algún tipo. Profesor, ya nos quedan, voy a pasar a dar un par de preguntas más, estas ya no son tan teóricas, sino más de estudios de caso, me parece. Acá tengo una pregunta acerca de la pobreza y la desigualdad en la sociedad peruana actual, ¿no? ¿Qué podría decir la antropología acerca de la pobreza y la desigualdad? Bueno, una primera cosa que podría decir la antropología es cuestionar o relativizar los conceptos de pobreza y desigualdad, ¿no? Muchas veces ambos conceptos están usualmente los conceptos están más diseñados o han sido pensados desde una dimensión económica, medible, y muchas veces se olvida, y eso muchos antropólogos han investigado de manera bastante crítica, que estos conceptos más bien están articulados a ciertas concepciones del desarrollo, de la economía y del Estado y del mercado, ¿no? Hay un antropólogo indio, Ajil Gupta, que tiene un famoso libro que se llama El Estado y las políticas de la pobreza, que es una crítica muy fuerte, es un estudio antropológico muy interesante, muy profundo, sobre, por ejemplo, cómo los discursos de la lucha contra la pobreza en una sociedad emergente como la India, ¿no?, toda esta suerte de diseño institucional estatal, ¿no?, y con una orientación económica bastante clara, ¿no?, de una perspectiva antropológica, se expresa de que ha terminado empobreciendo más a las personas, ¿no? Es decir, como un diseño institucional de lucha contra la pobreza, ¿no?, termina afectando y precarizando más la vida de las personas, ¿no? Lo que concluye Gupta es que esto se parte no solo por el diseño de la estrategia de lucha contra la pobreza, sino de las concepciones que hay detrás de la noción de pobreza o de la noción de desigualdad. Entonces, para no meterme un rollazo, yo creo que un primer paso es estar siempre alerta a la configuración de estos conceptos: pobreza, desigualdad, gobernanza, sostenibilidad, en fin, ¿no? Muchas categorías cuyo origen no necesariamente son nociones que provienen del campo de las ciencias sociales, sino más bien tienen articulados a otro tipo de sentidos, ¿no? De sentidos del desarrollo del Estado, en fin, del mercado. Y claro, y darle los sentidos que más bien se puedan recoger en campo, ¿no? Que más bien Exactamente, se pueda exactamente, sacar de la propia data, de la propia gente. Y en ese exactamente. sentido, ¿no?, lo que básicamente ha hecho en la ponencia en general, ¿no?, que es hacer una revisión de los conceptos que tenemos para entendernos, ¿no? Siempre es necesario mantener esa revisión, esa reconstrucción. Y bueno, profesor, me pasaron una pregunta más. Eh, y
es acerca del rol de la universidad, ¿no? Usted comenzó hablando del rol de la universidad en antropología, ¿no? Cuando se institucionalizó. Y nos preguntan qué se podría hacer para mejorar el quehacer antropológico desde la enseñanza universitaria para trabajar en otros temas, ¿no? Por ejemplo, mencionan acá la discapacidad o la etnicidad, ¿no? ¿Qué se podría hacer desde la universidad? No lo sé, más trabajos de campo, más estudios. Eh, usted nos dirá. Sí, ¿qué se puede hacer de la universidad? ¿No? Y digamos, como se suele decir ahora, hablaré desde mi lugar de enunciación, ¿no? Para ponerme a tono con el lenguaje de los tiempos, ¿no? Mi lugar de enunciación es la universidad pública, no solo porque soy egresado, sino también actualmente profesor de universidad pública. Y claro, usualmente empezamos nuestros dilemas pidiendo más presupuesto, ¿no? Y lo cual es legítimo y necesario, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, si ahorita ocurriera un acto de magia estatal me refiero, y el Estado inyectara mucho presupuesto a la universidad pública, yo creo que estaríamos con una suerte de indigestión de presupuesto, pero quizás con pocas propuestas de qué hacer en términos de desarrollo de investigaciones en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahorita lo urgente, lo necesario, lo políticamente necesario, ¿no? En términos de una política de investigación para la antropología, para todas las humanidades y para todas las ciencias sociales, es preguntarnos seriamente cuál, es, cuál ha sido nuestro rol hasta hace muy poco, hasta el año pasado, ¿no? Digamos, la situación global de sufrimiento que estamos viviendo ahora a partir de la pandemia tomó a todas las ciencias sociales, por decirlo de manera bastante cordial, desprevenida, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, han sido pocos científicos sociales los que realmente han podido dilucidar o balbucear alguna respuesta frente a lo que nos viene ocurriendo. Y lo que no puede ocurrir es que, esperemos lo más pronto posible, este escenario trágico y de incertidumbre, cuando pase, no podemos volver a lo que se llama la antigua normalidad y la investigación en las ciencias sociales, ¿no? Hemos estado totalmente desvinculados de una serie de dilemas que ocurren en la sociedad peruana, y lo primero que tenemos que hacer es reconectarnos o conectarnos con el escenario histórico, político y social y cultural que se nos avecina, ¿no? Es decir, lo que tenemos que primero que hacer es cuestionar todas las certidumbres con las cuales nos hemos estado moviendo hasta ahora, ¿no? Categorías como pobreza, desigualdad, lo mestizo, lo cholo, en fin, esas deberíamos colocarlas en una máquina trituradora y a ver qué cosa sale y empezar a preguntarnos otras cosas, ¿no? Y eso pasa también por crear agendas de investigación, intercambio entre colegas de universidades públicas y privadas, ¿no? Para compartir preguntas, dilemas, proyectos colaborativos, y solo en ese marco, o en el contexto de ese marco, es necesario, insisto, pedir más presupuesto para que las universidades tengan proyectos realmente sostenibles, ¿no? De investigación, ¿no? Yo creo que, ¿qué se puede hacer? Para resumirlo en una frase quizás un poco efectista, lo primero que tenemos que hacer es pensar las cosas de otra manera, ¿no? Pensar las cosas de otra manera y no seguir en el piloto automático que ya viene desde el lado de la economía, pero también en el lado del pensamiento hemos estado en el piloto automático, y por los hechos esto no ha sido nada beneficioso, ¿no? Así es, profesor, la continua revisión de la que hablábamos. Muchas gracias, profesor Sandoval. Su ponencia ha sido muy interesante. Hay algunas preguntas que lamentablemente se nos han quedado, pero se las vamos a alcanzar. Claro. Y más bien, para ya cerrar la sesión, antes de concluirla, quisiera comentarles a todos los que nos están viendo que esta sesión está siendo grabada y se va a colgar próximamente en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y en nuestro podcast, ¿no? Al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy, así como lo hemos hecho también al profesor Sandoval. Los esperamos también en nuestra próxima sesión, este viernes 28 de mayo, donde vamos a tener a la profesora Mercedes Cristóstomo Mesa. Ella nos presentará una conferencia titulada Memorias campesinas sobre la reforma agraria.
Asimismo, les comunicamos que desde el jueves 8 de abril está abierta la convocatoria para publicar en nuestra emblemática revista Fénix, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, en formato digital, y pueden enviar sus artículos y trabajos originales. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos encarecidamente que continúen con las medidas de prevención: usar doble mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Eso ha sido por hoy. Muchas gracias una vez más, profesor Sandoval. Esperamos tenerlo nuevamente en otra ocasión. Y bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias y me despido de todos ustedes.